Bueno, entonces vamos a empezar viendo la rúbrica por aquello. La rúbrica que les puse era para la calificación de este trabajo final. Eh, bueno, no sé si pudieron verla, pero por aquello. Dice la siguiente rúbrica será el instrumento utilizado para la evaluación del trabajo final indicado. Está dividida en 3 rubros. Son estos de acá. Un rubro de antecedentes y formato, uno de estadística descriptiva y otro de estadística inferencial. Esperen para ordenar esto. Está bien. Entonces dice, está dividida en 3 rubros con sus pesos para la sección de trabajo escrito y la exposición oral. Entonces, igual está acá el peso del trabajo escrito, el peso de la exposición de cada uno de esos rubros. Entonces les voy a explicar cómo funciona. Digamos, la parte de antecedentes y formato vale 20 puntos. De esos 20 puntos, 10 los voy a calificar en el trabajo, en la exposición, ahorita, y 10 en el trabajo escrito. Luego, el rubro de estadística descriptiva vale 35. Entonces van a ser 20 para la exposición y 15 para el trabajo escrito. Entonces le estoy dando 5 puntos más a la exposición. Y tenemos el rubro de estadística inferencial, igual 45 puntos, 25 vale la exposición y 20 el trabajo escrito. Entonces, dentro de cada uno de esos rubros, viene los niveles de desempeño. Entonces dice, dependiendo del desempeño del grupo, será asignada una cantidad de puntos para cada aspecto y según el criterio del grupo de trabajo. Será asignada una cantidad de puntos para cada aspecto y según el criterio del grupo de trabajo. Esos puntos podrían redistribuirse dependiendo de la carga de labores asumida por cada miembro del grupo. Entonces, de esa manera, el total global de puntos será multiplicado por la cantidad de miembros del grupo y a partir de ese total, de común acuerdo entre los integrantes, las notas de cada miembro podrían ser diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo un grupo de 4 personas que tuvo 85. La dinámica sería multiplicar ese 85 por 4 da 340. Entonces, por ejemplo, las notas podrían ser de la persona 1, si trabajó muchísimo, digamos, el grupo decidió ponerle 100. Luego otra persona trabajó mucho, pero no tanto como el primero, entonces el grupo decidió ponerle 90 a esa persona. Y después el grupo, el integrante 3 y el integrante 4 trabajaron un poquito menos, entonces el grupo decidió ponerle 75 a cada uno. Entonces la suma de estos, 100, 90 y 150, que son estos 275, da este 340 que da, digamos, ahí inicialmente. Entonces, si no me dicen nada, o sea, si no quieren hacer esa redistribución de los puntos, yo voy a asumir una distribución equitativa de la nota para los integrantes. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita es calificar el trabajo globalmente, sin importar nada más que cómo está el trabajo. Y a partir de ahí, ustedes me dicen si quieren hacer una redistribución de los puntos o si no, pues le pongo la nota, la misma nota a todos. Pero bueno, eso es un asunto interno de cada grupo. Entonces tenemos los niveles de desempeño para cada rubro. Entonces para el primer rubro de antecedentes y formato, dice que el desempeño es excelente si incluyeron descripción del diseño experimental y la introducción con antecedentes que permite entender el contexto de los datos, establecimiento de la hipótesis experimental, luego la metodología, resultados y discusión, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Todo esto es parte del formato y de antecedentes. Entonces, si cumplieron con todas estas cosas, tendrían 10 puntos en la exposición y 10 puntos en el trabajo escrito. Luego, puede mejorar, quiere decir que no cumplieron con hasta 2 de los puntos anteriores. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tal vez cumplieron con estos 4 o cumplieron con estos 2, 3, 4 y 5 o digamos, faltaron 2 puntos de estos. Entonces ahí tendrían
los 10 en la exposición por 0.75, o sea, 7,5 puntos. Si incumplieron con 2 de estos puntos. O en el trabajo escrito, lo mismo. Los 10 puntos por 0,75, que da 7,5 puntos. Y así sucesivamente. Si es un desempeño limitado, es la mitad, o sea, los 10 por 0.5, entonces 5 puntos. El desempeño limitado dice no cumplieron con hasta 3 de los puntos anteriores, y el desempeño deficiente es no cumplieron con 4 o ninguno de los puntos anteriores. Y ahí sería los 10 por 0, o sea, no tiene ningún punto. Luego tenemos este otro. Dice estadística descriptiva. Realizaron los cuadros para que tengan todos los puntos. Realizaron los cuadros de distribución de frecuencias general, o sea, los datos de todos los tratamientos juntos y de cada tratamiento, así como gráficos de distribución de frecuencia con el respectivo polígono de frecuencia y la descripción de cada cuadro y gráfico que facilita su interpretación. Entonces, si hacen esto, tienen pues 20 puntos en la exposición y 15 en el trabajo escrito. Si no, el siguiente nivel dice que realizaron los cuadros de distribución de frecuencia, de el general, de todos los datos juntos y después de cada tratamiento por aparte, así como los gráficos con el respectivo polígono de frecuencia, pero no realizaron la descripción de cada cuadro y gráfico que facilite su interpretación. O sea, pusieron todo, pero no pusieron una descripción o una conclusión, digamos. Entonces, si es así, sería estos 20 puntos, los multiplico por el punto 75, que sería 15. Y después este 15 por punto 75, y ahí pues tendría el valor de los puntos que se sacaron. El otro nivel dice que realizaron los cuadros de distribución de frecuencia de todos los tratamientos juntos, así como de los subsets, ¿verdad? No, perdón. Así como los gráficos de distribución de frecuencia con el respectivo polígono eh, de frecuencia y una descripción de cada cuadro y gráfico que facilita su interpretación, pero no segmentaron los análisis por tratamiento. O sea, más bien ahí sería que presentaron solo un cuadro de distribución de frecuencia y un gráfico. O entonces, si hicieron eso, solo uno, tendrían la mitad de los puntos, o sea, 10 y 7,5. O el otro nivel es que no cumplen, no tendrían ningún punto si no hicieron esa parte en el trabajo. Y el último rubro, estadística inferencial, dice realizaron las pruebas de hipótesis requeridas para probar la hipótesis experimental de acuerdo con el diseño. O sea, tienen que tomar en cuenta que el análisis, las pruebas de hipótesis están adecuadas para el diseño experimental que corresponde a los datos. Luego, el tipo de variable de respuesta. Entonces, si cumplen con esto, tienen 25 en la exposición y 20 en el trabajo escrito. El siguiente nivel dice que realizaron las pruebas de hipótesis, pero no tomaron en cuenta el tipo de dato. Si no tomaron en cuenta, por ejemplo, que el dato era en escala discreta, pero hicieron un análisis para datos en escala continua, por ejemplo, entonces estarían en ese nivel y tendrían 25 por 0.75 y 20 por 0.75. Luego dice el siguiente nivel, el nivel limitado, realizaron las pruebas de hipótesis, pero no tomaron en cuenta el diseño experimental, aunque sí el tipo de dato. Entonces ahí pues sería, por ejemplo, que era una ANOVA de 2 vías, pero hicieron una ANOVA de una vía. Entonces ahí tienen la mitad de los puntos para la exposición y la mitad de los puntos para el trabajo escrito. Y el último nivel, el deficiente, o el no cumple, perdón, es realizaron pruebas de hipótesis en las que no tomaron en cuenta ni el dato, ni la variable de respuesta, ni tampoco el diseño experimental. Entonces ahí tendrían 0 puntos. Entonces, esta es la rúbrica que yo voy a usar. Ahí se la subí la semana pasada. No sé si la pudieron ver y no sé si tendrían alguna duda para aclararla de una vez. Todo claro, entonces.
Bueno, como todo está clarísimo, voy a dejar de compartir y ustedes, el grupo que me pidió exponer primero, porfa, cuando estén exponiendo, porfa, encienden la cámara. Voy, ya proyecto. Sí, se ve ahora. Nada más, espere un momento. No sé por qué mi cámara se ve así toda rara. Yo no sé qué pasa con mi computadora. Tranquila. Nada más, antes de empezar, porfa, dícteme los compañeros, Dayana, Victoria, Eh, ¿verdad? ajá, Victoria, Rosalind, Daniela y se apagó la cámara. Daniela, Rosalind, Victoria y Alexander. Dayana, Victoria, Rosalind, Daniela y Alexandra. Eso sí. Nadie más. Ujú. Voy a entrar, nadie más. Voy a entrar un toque en el celular para poner la cámara ahí porque Ok. no sé qué pasa. Recording in progress. La cámara ahí. Ok. No sé qué pasa. ¿Me veo ya o no? Ok. Bueno, muy buenas tardes. Ay, bueno, Apague el muy micrófono buenas de tardes, alguno de profe y los dos. compañeros. Yo apagué este, no sé Ah, por qué ya, sí, suena. ya. Perfecto, perfecto. Dale. Sí, ya. Muy buenas tardes, profe y compañeros. En este caso, evidentemente, nosotros vamos a tener la presentación de nuestra realización de análisis estadístico, en este caso, de un proyecto de investigación que se desarrolló en el TEC, en el CIP, por una profesora, pues Silvia Castro, que corresponde a las células musculares con el tratamiento de diferentes biomateriales, que más adelante estaremos dando un poquito como antecedentes para ponerlos en contexto del análisis, unidades, datos, etc. Para dar inicio tenemos como una tablita de contenido donde vamos a tener introducción, donde estaremos como mencionando así nada más rápidamente la importancia del análisis, de la estadística, antecedentes, las siglas mostradas. En este caso es como para que ustedes interpreten de una mejor manera cada paso que las compañeras van a ir mostrando a lo largo del análisis que se realizó. La presentación de los datos, distribuciones de frecuencia, que ahí vamos a tener cuadros, gráficos, etcétera, cosas, y las anuales realizadas. En este caso, como les mencioné y como todos sabemos, ¿verdad? La estadística es uno de los nexos, por no decir como principal, que, bueno, siento que ha tenido mucha auge últimamente, pero que siempre ha tenido mucha importancia a lo que conlleva investigaciones. Más que todo, no le quito mérito a otro tipo de investigación, pero cuando se trata como de biomédica o cosas así, ¿verdad? Con mayor importancia, se debe realizar de la mejor manera y tener muchísimo cuidado porque se está jugando tal vez con algo más delicado. En este caso, nuestros antecedentes, como le dije, corresponden a un proyecto de investigación que realizó la profesora Silvia en el TEC, que consta de, ella utilizó células, ¿verdad? Tejidos celulares para aplicarle biomateriales en diferentes ensayos, ¿verdad? En donde vamos a nosotros tener es como el volumen, por así decirlo, de las células, que es lo que vamos a concluir, cuál de estos biomateriales fue mayor eficiente para que éstas se conservaran, para que no se murieran, o bien dónde se murieron, dónde sobrevivieron. Pero en sí, en eso se basa nuestro análisis en ese proyecto. En este caso, ese apartado corresponde a la identificación de las siglas, porque a lo largo de los datos mostrados y estudios realizados vamos a ver como ST, STSK o datos así, ¿verdad? Entonces ahí es como para que sepan, por ejemplo, que PID corresponde al polímero electroconductor, almidón, y en estos dos le pusimos así porque la profesora así nos lo dijo, ¿verdad? Entendemos y como todos sabemos que tal vez no siempre se pueda decir por cuestiones de confidencialidad los datos o qué se aplicó. En este caso, solo como evidentemente en el trabajo escrito se detalla y se observa de mejor manera, pero para que ustedes de igual manera que el profe lo vieran, son nuestros datos que utilizamos. Nosotros vamos a tener como los mismos tratamientos a 24 horas y a 48 horas. Entonces, este cuadrito de acá
son las 24 horas, podemos ver que los controles y tratamientos son los mismos. Evidentemente los datos sí varían. Entonces, en base a estos dos cuadros, es que nosotros desarrollamos todo el análisis estadístico. Bueno, ahora bien, se realizó un análisis estadístico descriptivo tanto para los datos de 24 horas como para los de 48 horas. En este caso, yo les voy a estar hablando de los datos de 24 horas, donde se realizó un cuadro de tendencia central y distribución para determinar de forma general la media, la mediana, la desviación estándar y el rango intercuartílico de las variables de tratamiento, donde se observan valores muy similares, sin embargo, todos tienen sus diferencias. Siguiente. Asimismo, por este lado se puede observar un gráfico de distribución de todas las variables correspondientes a cada tratamiento con los datos de 24 horas, donde podemos decir que el tratamiento de ST-SK es el que está mayor distribuido. Siguiente. Bueno, ahora bien, se realizó una distribución de frecuencias de igual forma de todas las variables, donde se observa 7 clases de frecuencia, bueno, 7 clases, después la frecuencia relativa y acumulada de todas las variables distribuidas de los 4 grupos que hay, que es control, PDOP, ST, ST, PDOP, ST-SK. Bueno, los que mencionó anteriormente la compañera, siendo todos estos valores diferentes significativamente. Siguiente. Y de esta manera podemos observar aquí un histograma de todas las variables por cada tratamiento de los datos de 24 horas, donde se puede observar que el control tiene la mayor frecuencia, por así decirlo, entre todos los tratamientos, que es el color rosadito, y después sigue el SPDOP, que es el celestito, después es ST y el último el SSK, que es el moradito. Siguiente. Bueno, asimismo, como el profesor dijo en la rúbrica, había que hacer como distribución de frecuencias por cada tratamiento de las variables. Entonces, como podemos ver, este es el cuadro de distribución de frecuencias de control, en donde se obtuvieron 4 tipos de clases diferentes, donde se observa una frecuencia relativa y una frecuencia acumulada, con valores diferentes significativamente, y por otro lado se observa el histograma, donde se ve significativamente una barra más alta que está en 44,000. Sí, ahí. Siguiente. Bueno, de esta manera, en el tratamiento de SPDOP se observa que la distribución de frecuencias hace referencia a las frecuencias relativas y acumuladas, donde se evidencian valores de 3 clases diferentes según los datos correspondientes de cada tratamiento. Por lo que se puede observar en el cuadro, en la clase 2 y en el histograma, hay un espacio en blanco. Yo lo interpreto como dio 0 en la clase, ahí hay un espacio en el histograma. Siguiente. Bueno, asimismo, por el tercer tratamiento de ST, hace referencia de igual forma a 3 clases donde se evidencian valores similares de frecuencias en base a los datos referentes en cada tratamiento. Tanto así que en el histograma se observan las barras de igual forma, bueno, de altura. Siguiente. Y por último, se hace referencia al último tratamiento, que es
de STSK, según los datos que evidencia una distribución de frecuencias con 3 clases donde los valores de igual forma son similares, excepto en la frecuencia acumulada. Y por otro lado, se observa el histograma donde de igual forma al anterior tiene las barras de la misma altura, según lo reportado del cuadro. Ok, ahora para los datos de se realizó igual un cuadro de distribución de frecuencias, tomando en cuenta todos los tratamientos utilizados, ¿verdad? En el histograma que podemos ver, se observa que la frecuencia entre el tratamiento control y el tratamiento ST es muy similar, seguida del tratamiento STSK y el tratamiento ST-PDOT. De igual manera, ¿verdad? Se hizo como un resumen, ¿verdad? Del general de las medidas de tendencia central y dispersión, como son la media, la mediana, la desviación estándar y el rango intercuartílico. Podemos observar que la media de EST y STK, SK son muy parecidas. La media que más difiere es la de ST-PDOT. Y bueno, también lo podemos observar en el gráfico de dispersión, donde el ST-PDOT es el que se encuentra como menos disperso. Y bueno, también se hizo un gráfico de distribución de frecuencias para cada uno de los tratamientos. En este caso, en el tratamiento de control, podemos observar que hay en la clase 8 hay valores que nos dan 0, o sea que no representa valores, y la mayor frecuencia que encontramos es la de la clase 1. Esto también, bueno, la clase 1, la 7 y la 5. Esto también lo podemos ver en el histograma, donde estas clases, ¿verdad?, correspondientes son las que presentan mayor frecuencia de aparición. Para la distribución de frecuencias para el tratamiento ST, para 48 horas, en este caso, encontramos aún más como espacios sin datos, digamos, como lo es la clase 2, 4 y 6. Y aquí la clase que tiene más frecuencia, ¿verdad?, es la 1, como se puede observar en el histograma. Para el tratamiento ST-PDOT, podemos observar igual que hay clases que no presentan ningún valor, y la clase que presenta no sé por qué se ve. Según el cuadro, la clase que presenta un mayor valor es la clase 1, sin embargo, en diagramas, todo lo que podemos observar tienen como una frecuencia muy similar. Y bueno, por último, para el tratamiento STSK, encontramos que la clase 7 es la que presenta mayor frecuencia de aparición. Y bueno, también hay varias clases que no presentan datos. Ahora bien, concluimos lo que es la parte de estadística descriptiva e iniciamos con lo que es la estadística inferencial. Este tipo de estadística, como bien sabemos, permite estimar parámetros poblacionales
a partir de una muestra utilizada y además estableciendo diferentes hipótesis. Iniciamos con lo que es el análisis a las 24 horas. Para ello, establecemos un objetivo que es determinar si los tratamientos con biomateriales presentan diferencias significativas con respecto al volumen de células musculares. Para iniciar con la ejecución, primero lo que se hizo fue determinar un nivel de confianza. En este caso se estableció que el valor de alfa era igual a 0,05. Luego pasamos a lo que es el planteamiento de las hipótesis, donde la hipótesis nula dice que las medias de los grupos son iguales y la hipótesis alternativa nos dice que alguna de las medias es distinta. Como paso 3, tenemos lo que es la determinación de supuestos. En este caso se asume que la muestra es aleatoria, independiente y representativa, es decir, que se tomó aproximadamente un 10% del número total de los individuos de la población. Esto lo asumimos porque son datos brindados, como dijo la compañera, por la profesora Silvia. Entonces asumimos esta parte. Ahora bien, pasamos a lo que es la parte de normalidad, que para ello se aplicó lo que es la prueba de Shapiro-Wilk. En este caso se establecieron dos hipótesis, la cual dice que la hipótesis nula se ajusta a la distribución normal y la hipótesis alternativa es que no se ajusta a la distribución normal. Ok, como podemos ver en la figura 13, tenemos lo que es un histograma del tratamiento control con respecto a la variable. En este caso, la prueba de Shapiro-Wilk nos mandó un resultado de P igual a 0,279, el cual es mayor a 0,05, por lo cual estamos aceptando la hipótesis nula. Además, el gráfico nos sirve para ver de una forma más visual que si se cumple con esta normalidad. De igual forma, ocurre en la figura 14, que es el tratamiento de la variable ST. Aquí el valor de P que obtuvimos con la prueba de Shapiro fue de 0,403. Entonces, de igual forma, asumimos la normalidad, bueno, aceptamos la hipótesis nula y decimos que los datos son normales. En este caso, podemos ver la figura 15. Gracias a la prueba de Shapiro, para la variable ST-P2, obtuvimos un valor de P de 0,00665, el cual es menor a 0,05, por lo cual tenemos que rechazar la hipótesis nula y decimos que los datos no son normales. En la figura 16, podemos observar también en la figura 15 que el gráfico nos ayuda a decir, porque, o sea, de forma más visual, porque estos datos no son normales. Como podemos ver la distribución de los gráficos, como explicaron nuestras compañeras antes, hay como un espacio ahí, lo cual, gracias al valor de P, determinamos que se tratan de datos no normales. Y finalmente, el tratamiento EST-ESK, este sí obtuvo un resultado de normalidad adecuado, es decir, aceptamos la hipótesis nula porque el valor de P fue igual a 0,496. De igual forma, entonces seguimos con los supuestos. Uno de ellos es el de igualdad de varianzas. Las varianzas de las variables dependientes de los grupos que se comparan deben ser aproximadamente iguales u homogéneas. Para ello se emplea la prueba de Levin, lo cual ofrece un resultado que es poco sensible a la desviación de la normalidad. Es decir, que será menos probable que se rechace una verdadera hipótesis de igualdad de varianzas solo porque las distribuciones poblacionales no son normales. En este caso, la hipótesis que se estableció fue que la nula dice que las varianzas son homogéneas y que la alternativa dice que las varianzas no son homogéneas, o es decir, que son heterogéneas. Como podemos observar, luego de aplicar la prueba de Levin, obtuvimos un resultado de P de 0,14, el cual es mayor a 0,05, por lo cual establecemos que tenemos datos con homocedaticidad, lo cual también podemos observar en el diagrama de cajas.
Esto nos ayuda para ver de una forma más visual que, bueno, para hacer una comparación de la distribución y la tendencia central de los distintos tratamientos. En base a esto establecemos que se acepta la hipótesis nula, por lo cual hay homocedasticidad en los datos. Ahora bien, tenemos que aplicar para el tratamiento de 24 horas lo que son pruebas no paramétricas, las cuales también son llamadas métodos de distribución libre porque no asumen ningún supuesto acerca de la distribución. Como vimos anteriormente, el tratamiento STP-DOP no presentó normalidad, por lo cual tenemos que aplicar este tipo de pruebas. Para ello, se realiza la prueba de Kruskal-Wallis, la cual es una prueba no paramétrica que evalúa las diferencias entre 3 o más grupos muestrados de forma independiente de una sola variable continua, que no se distribuye normalmente. Esta prueba se dice que es una extensión de la prueba de Mann-Whitney y además que es la versión no paramétrica de la prueba de la ANOVA unidireccional. En este caso establecemos las hipótesis, que serían que la nula dice que no hay diferencias entre las medianas, mientras que la alternativa dice que alguna de las medianas es distinta. En dicha prueba se obtuvo un valor de P de 0,555, por lo cual se dice que existe suficiente evidencia estadística para afirmar con un 95% de confianza que las medianas no presentan diferencias significativas con respecto a las demás. Es decir, estamos aceptando la hipótesis nula. También aplicamos lo que fue una comparación de pares. Esto fue mediante el método de Bonferroni, que proporciona una comparación por pares de las medianas para determinar qué medianas son significativamente diferentes utilizando todos los pares posibles, como podemos observar en el cuadro. En este caso se observa que todos los datos son equivalentes a 1 y por lo cual, como todos tienen el mismo valor, se dice que no hay diferencias significativas entre ellos. Ahora bien, tenemos lo que fue un modelo lineal general. En este caso se aplica el modelo para aplicar una prueba de ANOVA que nos va a indicar una probabilidad estadística. En este caso, como lo vimos en clase, se aplica cuando hay varios modelos, pero nosotros solo tenemos un modelo en el cual se obtuvo un valor de AIC de 916, pero como solo tenemos un modelo, no hay como para establecer cuál modelo es mejor o peor. Entonces, nos basamos en esto para plantear las hipótesis que serían que no hay diferencias significativas para la nula y la alternativa dice que sí hay diferencias significativas. En la prueba se obtuvo un valor de P de 0,444, la cual nos dice que se acepta la hipótesis nula, demostrando que no existen diferencias significativas en los tratamientos, lo cual también podemos observar en el gráfico, ya que todos los tratamientos tienen una distribución semejante. Para ir finalizando, también aplicamos lo que fue una prueba de diferencias significativas con comparación múltiple de HSD. Este test permite comparar las medianas de los niveles de un factor para determinar si hay diferencias significativas. En este caso, si las letras que se obtienen de la prueba son diferentes, indica que sí hay diferencias significativas, pero si las letras son igual, significa que no hay diferencias significativas. Como observamos en el cuadro 21, todas las letras fueron iguales, entonces se dice que no hay diferencias significativas. Ahora vamos a aplicar la última prueba. Okay, sí. Ahora vamos a aplicar la última prueba, que es la ANOVA de una vía de 48 horas. Vamos a determinar si existen diferencias significativas entre las medias de los 4 grupos. Y nuestro objetivo va a ser observar si los diferentes niveles de esta variable tienen un efecto sobre los grupos. Bueno, esto es básicamente lo que también realizó mi compañera Daniela, que vamos a hacer en la ejecución, que el paso 1 es determinar el nivel de confianza, que va a ser un alfa de 0,05. Vamos a plantear una hipótesis, que en este caso la hipótesis es que las medias de los grupos son iguales, como hipótesis nula, y la hipótesis alternativa es que alguna de las medias es distinta.
Y vamos a determinar los supuestos, que es que la muestra sea aleatoria, independiente y representativa, y ahora vamos a aplicar la normalidad, donde la hipótesis nula es que si se ajusta a una distribución normal y la hipótesis alternativa si no se ajusta a una distribución normal. Podemos ver que en el histograma del tratamiento control respecto a la variable, la probabilidad que nos da es 0,52, siendo mayor a 0,05, donde se acepta la hipótesis nula. Podemos ver en el histograma del ST, donde tenemos una probabilidad de 0,15, siendo mayor o igual a 0,05, aceptando también la hipótesis nula. Y después en el tratamiento de ST-PDOT vemos una probabilidad de 0,39, entonces también se acepta la hipótesis nula, perdón. Y por último tenemos el histograma del tratamiento de ST-SK, donde tenemos una probabilidad de 0,11, donde también se acepta la hipótesis nula. Entonces, como conclusión, podemos ver que todas las variables se acepta la hipótesis nula, es decir, todas siguen con una distribución de frecuencia normal. Después vamos con la igualdad de variancias, donde tenemos como hipótesis nula las varianzas son homogéneas y la alternativa las varianzas son heterogéneas. En este caso, podemos ver que la probabilidad que se calculó fue de 0,19. Entonces, esto es mayor a 0,05, donde se acepta la hipótesis nula. Entonces, se dice que todas las varianzas son homogéneas. Para el siguiente paso, como podemos ver que todos los supuestos se cumplen, el de la muestra, el de normalidad y el de varianza, de varianzas homogéneas, aplicamos el ANOVA, donde tenemos que la probabilidad es de 1, es de esta probabilidad que podemos notar que es menor a 0,05. Entonces, como es menor a 0,5, lo que estamos haciendo es rechazando la hipótesis nula y sugiriendo la hipótesis alternativa donde habla que alguna de las varianzas es diferente. Entonces, aquí vamos a utilizar el método de Tukey para saber cuál es la varianza diferente. Entonces, podemos observar mediante el gráfico que la varianza diferente es la de ST-PDOT. Y aquí podemos observar los gráficos de error de estándar, donde podemos ver que podemos ver la frecuencia, donde vemos que donde hay una frecuencia diferente, la de SP-DOT, entonces se puede concluir que existe suficiente evidencia estadística para afirmar con un 95% de confianza que la media de STP-DOT presentó diferencias significativas con respecto a las demás. Bueno, ahora bien, tal vez con las chiquillas fueron demostrando ahí varias conclusiones cuando hacían los análisis. Sin embargo, ¿verdad? La importancia que tiene conocer los antecedentes, porque en este caso el análisis se hubiese realizado erróneamente si solo hubiésemos estudiado a las 24 horas o si solo hubiésemos estudiado 48 horas, ¿verdad? Entonces, la importancia por ese lado. Y tal vez solo como de manera muy resumen, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Que en el caso, como lo explicó Daniela, de los datos con 24 horas, el tratamiento específicamente, el ST-PDOT, no presentó normalidad, ¿verdad? Por lo cual fue por esa dicha razón que ella explicó acerca de las pruebas no paramétricas. Y con respecto a lo que Victoria acaba de explicar, ¿verdad? Que es el caso de 48 horas, este mismo tratamiento presentó una diferencia significativa, como ya lo mencionó, en su media respecto a los otros tratamientos o incluso control. Entonces, también de igual manera presentó un nivel de confianza del 95%. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Ahí hay algunas referencias de las que utilizamos para la ejecución del trabajo escrito. No sé si tienen alguna consulta. Sí, no quite la presentación. Bueno, primero felicitarlas porque expusieron súper bien. Me gustó mucho el análisis, en realidad está muy completo. Se nota que estudiaron bien todas las pruebas que tenían que hacer y bueno, las felicito por eso. Tengo unas dudillas. Primero, solo quería, ya que estamos cerca, en las pruebas de Kruskal,
en donde plantearon las hipótesis de Kruskal-Wallis. A ver algo. Aquí. Sí, no, está bien, es que solo tenía una duda con algo. Luego, tengo otra duda. Ok, primero, al puro inicio, la hipótesis experimental, ¿cuál era de estos datos? O sea, ¿qué era lo que querían con este experimento? ¿Qué era lo que se quería comprobar? Bueno, hablando con Silvia, era evidentemente en primera instancia era como si las células lograban, para efectos no estadísticos, ¿verdad? Si las células lograban sobrevivir en este caso. Ellos lo que es la unidad de volumen que ella me indicó que utilizáramos era, valga la redundancia, el volumen de las células, digamos, cuántos mililitros de estas sobrevivían, digamos, aplicando STP o el otro o el control. Eso Ah, era bueno. lo que se... Ujú. Entonces, tengo otra duda que está muy relacionada con eso. Y es si esto lo hicieron, bueno, igual no es como parte del trabajo, solo me quedó la curiosidad. Esto lo hicieron con medio líquido, ¿no saben? No tengo idea, supondría que sí, Sí, porque dice, lo están midiendo así, supongo que sí, ¿verdad? sí. Ujú. De todas maneras, sí me queda la duda de si son mililitros, siempre. Por aquello, corrobórenlo para el trabajo escrito, porque digamos, por ejemplo, aquí 44.000 mililitros son 44 litros, ¿verdad? Es muchísimo. Entonces, fíjense a ver si no eran microlitros, más bien por aquello. Yo sí le pregunté a ella y sí me dijo eso. Si No eran sé si mililitros, ya se habrá enredado así, pero sí, eso me dijo. ok. Luego, puede ser ahí mismo, en este, para cualquiera. Bueno, Daniela quería decir algo. Sí, profe. Bueno, yo solo quería resaltar que, bueno, como estábamos viendo, fueron como dos mediciones, una a las 24 horas y otra a 48 horas. Como yo expliqué, a las 24 horas no se observó ninguna diferencia significativa, sino hasta después de pasar 48 horas, como lo explicó Victoria, fue que observamos que fue el tratamiento ST-PDOP el que mostró como que variaba en cuanto al volumen de células. Entonces, básicamente a las 24 horas no pasó nada todavía. Tuvimos que esperar hasta 48 horas para obtener un resultado, para poder concluir. Sí, eso es muy normal, digamos. Los tratamientos van, cuando uno hace cuestiones así biológicas, los tratamientos van siendo como más intensos conforme pasa el tiempo, digámoslo así. Entonces sí, eso está bastante bien. O sea, eso sí lo interpretaron muy bien, me gustó mucho. Pero sí quería preguntarles otra cosa más. Esta es la última, creo. Sí, esta es la última. Eh, Nada más, bueno, no es pregunta, sino como recomendación para el trabajo escrito, revisar el histograma de la figura 11 y qué fue lo que pasó ahí, porque si estaba, no era igual a ahí, ese, ajá, no era igual La tabla. a la tabla, nada más corregirlo. Ujú. Y lo último, esto sí es una pregunta, es cómo interpretan, por ejemplo, que aquí hay clases. eh, digamos, las clases que tienen cero datos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, las clases 5 y 6, no aquí, sino en general, cuando ustedes vean algo que en una clase no hay datos, hay cero conteos, ¿qué opinan al respecto de eso? ¿Qué me pueden decir? O sea, ¿qué puede estar pasando con esos datos? Y bueno, No también sé si las chiquillas que hicieron eso. También piensen como en términos, puede ser cualquiera, no importa. Piensen en términos de los tratamientos. Em, digamos, ¿qué puede estar pasando en un tratamiento o qué efecto puede estar teniendo un tratamiento para que haya valores en los cuales no hay datos, hay cero, ¿verdad? Que no reaccione.
digamos, como que no hagan nada, por así decirlo, ni maten, ni le ayuden a algo, en este caso, podría ser, ¿no? Sí, sí. Puede ser más bien que las mató todas, que esos no sabemos cuáles son aquí, ¿verdad? Viendo esto, pero eh, bueno, aquí sí es un tratamiento en específico, pero si fuera, digamos, el cuadro, no sé si tiene un cuadro o más bien el gráfico y el cuadro de distribución de frecuencia de todos los tratamientos juntos. A ver, Creo que en la presentación no. no, Sí, ahí estaba. Sí, sí, está sí, al tiene que estar. principio. Sí, sí. Ujú. Ay, perdón. Es el primero. Mm, ese. Ese. Ah, ajá. Ahí ya se pasó a 24 horas. Creo que estábamos en 48. Ponga la figura 1, a ver qué es. Solo. Ah, no, sí, en ese 2 no importa, en la figura 2 está bien. Ahí, digamos, vean que hay unos huecos, digamos, hay unas barras donde es cero conteo, cero frecuencia. Entonces, lo que quiero como que rescatemos en ese caso, acá que no sabemos bien a qué se deba, puede ser lo que decía Dayana, ¿verdad? Que hay tratamientos que tienen un efecto que más bien inhiben el crecimiento. Por lo tanto, en un cuadro o en un gráfico de distribución de frecuencia, vemos, por ejemplo, el celeste, que es el STP dot, para este caso de 24 horas, que hay algunos datos que es cero, ¿verdad? Entonces, quiere decir que es uno de los tratamientos que más inhibe el crecimiento, ¿verdad? O podemos ver también el caso, y bueno, más bien sumado a eso, son los valores que también presentan como un crecimiento más reducido, porque son los valores más pequeños, ¿verdad? Entonces, como ese tipo de cosas también es importante destacar a la hora de interpretar este tipo de cuadros, ¿verdad? Y de gráficos. Sí, también, Y profe, no se podría deber como al tiempo. Digamos, yo sé que puede estamos ser. igual dentro de 24 horas, pero digamos, como de las horas, los minutos, que este es un poco más lerdo, por así decirlo, que los otros. Podría ser, eso es una buena interpretación también con respecto a eso. Ujú. Muy bien, me gustó mucho. Gracias, chiquillas. No sé si algún compañero quiere preguntar algo, pero de mi parte estoy bien. Y si Yo no, solo pues, quería hacer un comentario que ujú. no pudimos agregar el polígono de frecuencia para los histogramas porque primero el comando no nos servía y segundo encontramos otro comando para intentar ponerlo, pero para todos los gráficos nos estaba dando una línea recta y no supimos si era que el comando estaba mal, el que encontramos, o, o sí, o qué era. Ok. Bueno, cualquier cosa, si quieren, me lo enseñan luego y lo corregimos. Porque quería decirles, bueno, no, al final de la clase les digo algo con respecto al examen, pero quería decirles que en el examen, tal vez como parte del examen y aprovechando que ustedes ya hicieron estos análisis, me gustaría que no expongan tanto esto, sino que expongan el desarrollo del código, porque fue un código pues bastante, o sea, ustedes involucró mucho trabajo y esfuerzo de ustedes, entonces me gustaría como que me expusieran, pues, no todo el código, porque me imagino que les quedó bien grande, pero algunas partes ahí interesantes. Entonces, eh, como para que lo veamos, para que lo tengan listo para esa parte del examen. Bueno, me dijo Leo que quiere seguir, entonces adelante. Hola, profe. Ok. Hola. Y Melanie comparte. Ok, me dictan los integrantes. Ok, bueno, Brenda García Carrillo, Ujú, Cristel Cordero, ujú, Joshua González, ajá, Ariana Hernández, ujú. Melanie Corrales y Leonardo Mantorrillo.
Ok, Leo, Melanie, Brenda, Crystal, Joshua y Adriana. Muy bien. Listo, entonces, nada más acuérdense de encender la cámara cuando estén exponiendo, por favor. ¿Se ve mi cámara? No, Sí. es que en teoría, sí. Ah, no, esa es Melanie, perdón, no sé. qué No, número. para ver, es que en teoría debería verse, pero Ah, no sí, ahí sé. está, ahí está. Ya. Ok. Bueno, entonces buenas tardes a todos y todas. Nosotros el día de hoy vamos a exponer sobre el análisis estadístico que se realizó para la sobrevivencia y contaminación en semillas sintéticas de las especies Melina y Teca. Entonces, para la realización de este proyecto se tomaron los datos obtenidos por Magali Sanabria, asistente del Centro de Investigación en Biotecnología en el área de crioconservación y mutagénesis para su tesis, la cual lleva el siguiente título. Se los voy a leer. Evaluación de procedimientos previos para el establecimiento de un sistema de producción de semillas sintéticas de Melina arborea y Tectona grandis. Ok, bueno, ambas especies conocidas comúnmente como Melina y Teca respectivamente, son especies maderables de gran importancia a nivel comercial debido a la calidad de su madera, por lo que han sido utilizadas para la producción de muebles, de papel, por ejemplo. Sin embargo, su propagación natural por semilla sexual se ve dificultada por características como son los bajos porcentajes de germinación y que presenta un periodo de latencia. Es debido a lo anterior, por lo que se estudia la eficiencia y el mejoramiento de los procesos para la preparación de lo que son semillas sintéticas como alternativa biotecnológica para la propagación de estas plantas. Específicamente nosotros en el proyecto, los datos analizados pertenecen a lo que es la evaluación de 2 semanas en un ensayo cuyo objetivo era determinar el tipo de explante a utilizar para la producción de semillas sintéticas de Melina y de Teca. Se evaluaron los explantes del día 1, 2 y el 4 después de la poda. En estos, bueno, más o menos para comentarles un poquito de qué fue lo que se hizo, se encapsularon en alginato de sodio, se polarizaron, en un medio MS con exceso de calcio y posteriormente fueron escurridas. Luego de escurrirlas, se pasaron a frascos con tierra y granza, ¿verdad? Donde se mantuvieron una cámara de crecimiento, básicamente. Bueno, tanto lo que fue Melina como Teca, se evaluó la contaminación y la sobrevivencia de las semillas pasadas las 2 semanas. En el presente proyecto se analizará lo que son la significancia de los explantes de cada día para las especies y con su respectiva contaminación y sobrevivencia, en donde se tiene un total de 239 unidades experimentales y 40 unidades por tratamiento. Ok, como Crystal ya dio una breve introducción a la, básicamente a enseñarles los datos que tenemos. Como mencionó, tenemos datos binomiales, o sea, si sobrevive, no sobrevive, si se contamina o no se contamina. Entonces, para hacer esto más ordenado, procedimos a hacerlo en tablas. Este comprende ya el análisis descriptivo, son las tablas de distribución de frecuencia. Entonces, voy a quitar esto de aquí. Entonces, lo que hicimos fue agarrar los datos, ¿verdad? Y dividirlos en tratamiento y en especies. Tenemos 2 especies, tenemos Melina y Teca. Con respecto a la sobrevivencia, tenemos que Melina, para el día 1, 2 y 3, tuvieron una probabilidad de sobrevivencia respectivamente de 50%, 87,5% y 82,5%. Con respecto a Teca, tenemos que los índices de sobrevivencia,
son menores. Para el día 1, 2 y 4 tenemos un 40% de sobrevivencia, un 50% y un 77,5%. ¿Esto qué nos dice? Pues si lo analizamos por tratamiento, es decir, día 1, día 2 y día 4, la especie que muestra una mayor sobrevivencia es la melina para todos los tratamientos. Con la frecuencia acumulada también podemos analizarlo con toda la especie en general, es decir, con los 3 tratamientos. Melina nos indica que tenemos una frecuencia acumulada de 88 individuos y teca una probabilidad de 67 individuos, mostrándonos así que melina es en este caso, los que tienen más, los explantes que sobreviven más. Ahora para la contaminación, de igual, bueno, acá vemos como un comportamiento similar en la contaminación con la especie melina y con teca, porque para el día 1 y para el día 4 en ambas especies fue como los días donde se mostró mayor contaminación, teniendo entre 80 y 95% de contaminación de 40 individuos, que fue cada muestra en cada día, ¿verdad? Ahora bien, para melina vemos que el día 2 del explante se contaminó solamente 18 individuos de 40, con un 45% ahí de contaminación, que es como el día donde hubo menos contaminación en total entre las especies y también entre los tratamientos. Sin embargo, en la frecuencia acumulada, ahí vemos que en total de los 3 tratamientos se llegó a contaminar 90 individuos y en teca se contaminó menos individuos, 85. Entonces, sin embargo, igual el día donde se mostró como menos contaminación, o sea, como el día con mejores resultados, digamos, fue el día 2, el día del tratamiento 2 para la especie melina. Perdón, estaba silenciada. Ahora con respecto a los gráficos de distribución binomial, igual comprende parte del análisis descriptivo. Lo que hicimos fue básicamente por medio de RStudio, perdón, esto me estorba aquí un poquito. Con medio de RStudio utilizamos cada especie y la dividimos por tratamientos. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos fue hacer un gráfico con el código plot. Posteriormente, con QBinom determinamos cuántos individuos sobrevivían, en este caso para la sobrevivencia de melina, individuos que sobreviven en un 90% de probabilidad, perdón, se me olvidó especificar esto. Tenemos aquí que para la sobrevivencia de melina tenemos un 23 individuos que sobreviven. Entonces, ahora con este dato utilizamos pbinom para ya sombrear el gráfico, aquí se los muestro, para sombrear el gráfico mostrándonos así ya de forma más visual cómo se muestra. Aquí voy, esto me estorba. Ok, entonces, tenemos la sobrevivencia de melina en cada tratamiento. Melina nos dice que para el día 1 tuvimos 24 individuos, que tenemos un 90% de probabilidad de que 24 individuos sobrevivan. Para el día 2 y 3 tenemos que sobreviven 36, tenemos una probabilidad de 90% de que sobrevivan 36 individuos. ¿Por qué en melina tenemos 2 tratamientos con una probabilidad parecida? Porque, voy a devolverme aquí un momento, porque si lo vemos en, ay, perdón, ¿qué pasó? Listo. Porque si lo vemos en nuestra tabla de frecuencias, tenemos que la probabilidad de sobrevivencia de melina es de, para el día 2 y 4, de 87,5 y 82,5. Esto básicamente son probabilidades muy cercanas, las cuales no va a dar como, por así decirlo, una diferencia significativa en el gráfico del 90% de probabilidad. Y en este caso, para el análisis de sobrevivencia de teca, aquí estamos analizando a teca en cada tratamiento, tenemos que teca para el día 1 tiene un 90% de probabilidad de sobrevivir 21 individuos, para el día 2 tenemos un 90% de probabilidad de que sobrevivan 25 y para el día 4 tenemos una probabilidad de que sobrevivan 33 individuos. Esto
O sea, a diferencia de Melina, vemos que Teca tiene, tiene datos muy diferentes, cantidades de individuos muy diferentes en cada tratamiento, ya que en la, para verlo, veámoslo igual aquí, no hay problema, devolvamos un toquecito. Ay Dios. Para verlo aquí en la tabla de distribución, vemos que Teca tiene probabilidades muy lejanas entre ellas, por lo que no se va a ocurrir como en el caso de Melina aquí, que tuvimos la misma cantidad de individuos. Ahora seguimos con el análisis de la contaminación. Bueno, en el caso entonces de la contaminación, ya acá en los gráficos, bueno, vemos que, bueno, esto lo trabajamos con un 90% de confianza, ¿verdad? Entonces, estos gráficos lo que nos dicen es que para el día 1 del explante de Melina, hay una probabilidad del 90% de que se llegue a contaminar 36 individuos de una muestra de 40. Para el día 2, como vimos igual en la tabla de frecuencias, hay una probabilidad de 90% de que se llegue a contaminar 23 individuos de una muestra de igual manera de 40. Y para el, ¿cuánto dice el gráfico de abajo? No veo. Es básicamente 40%, es que es el que tiene un 98% de probabilidad de contaminarse. Entonces, bueno, ok, listo, gracias. Este último gráfico, entonces, básicamente hay una probabilidad de 90% de que para el explante del día 4, todos los individuos se pueden llegar a contaminar. Entonces, de estos tres gráficos, digamos, lo que podemos decir es que se puede obtener mejores resultados el día 2 con menor contaminación, como lo vimos de igual manera con la tabla de frecuencias. Y para la especie Teca, igual vemos como un comportamiento bastante similar, donde tenemos un 90% de probabilidad de que sobrevivan 36 individuos de 40 para el día 1 y el día 4 del explante. Y el día 2 es donde podríamos esperar menor individuos contaminados, que serían 21 aproximadamente. Ahora, ya que aquí en este gráfico, y ahora que sí lo podemos ver, este gráfico se ve así como diferente de todo el resto, debido a que la probabilidad de este día de contaminación es muy alta, es de 95, si no me equivoco, aquí la tenemos, de 95%. Es decir, que básicamente todos los individuos que tenemos van a contaminarse, por eso es que lo vemos así representado en una sola barrita. O sea, como que no tiene la cola. Como conclusión, es que, perdónenme, como conclusión de este análisis descriptivo, tenemos que, mediante los gráficos y las tablas de frecuencia, podemos determinar que Melina tiene mayor sobrevivencia en todos sus tratamientos a comparación con Teca. Pero del mismo modo, Melina tiene mayor contaminación. Ok, en este caso, para lo que ocupamos, la contaminación nos referimos a que se contamina con honguitos, pero esta contaminación no es tan significativa. Pero vamos a tomar el tratamiento 2 de Melina, voy a mostrarlo aquí. Aquí está el tratamiento 2 de Melina. Ya que, como mencioné anteriormente, todos los tratamientos de Melina tuvieron una alta sobrevivencia, pero en este caso el tratamiento 2 es el que tuvo menor contaminación, así que se le toma este explante como el que mejor resultados tuvo. Y Teca, al tener una menor sobrevivencia, va a predominar Melina con mejores resultados. Entonces, estas serían las conclusiones del análisis descriptivo de demostración binomial, básicamente. Y siguiente. Ok, para el modelo lineal general se realizaron dos gráficos de cajas comparando las dos especies de Melina y Teca.
donde una era sobrevivencia y contaminación, como dijo Melanie. Y podemos observar que en Melina hay un tipo máximo de sobrevivencia en el explante 2, y mientras que en el de TECA se observa una relación proporcional en el que, bueno, también pueden ver que entre más aumentan los días, más aumenta la sobrevivencia. Y para el de contaminación también se realizó el gráfico de cajas, en donde podemos observar que en ambas especies no hay una relación de proporcionalidad, sino un mínimo en el explante 2 para volver a incrementar la contaminación. Como ha dicho Melanie, el de Melina presenta más sobrevivencia, como podemos ver, pero también presenta una mayor contaminación. Siguiente. Ok, ahora, como venían mencionando las compañeras, según lo analizado en el modelo lineal, se encuentran dos coeficientes que son los que vamos a interpretar y debemos de tener en cuenta que para cada uno se generaron hipótesis y se estudiaron dicha distribución de los residuos del modelo, al igual que los coeficientes estimados por el modelo, el error estándar y la estimación de cada variable junto con el p-value para la prueba de hipótesis estadística. Recalcar que las pruebas en general se realizaron con un 95% de confianza, como se muestra en pantalla, y a continuación, por favor, podemos ver lo que serían los coeficientes obtenidos dentro del análisis estadístico. Para el primer coeficiente, que sería nuestro modelo coeficiente 1, tenemos la hipótesis nula de que los tratamientos no tienen efectos significativos entre la sobrevivencia, y como segunda hipótesis tenemos también que los tratamientos tienen efectos significativos entre ellos para una sobrevivencia. A continuación en pantalla vemos dos scripts, cada uno. El primer script, que está llamado con el formato cal, devuélvete lo anterior, por favor. Con el formato cal, este comando muestra como la fórmula con la que se obtuvo el modelo, y es súper útil cuando queremos hacer más de un coeficiente para no tener como enredos o no perder la fórmula que llevábamos, y esto nos ayuda a identificar las variables dependientes e independientes correspondientes al sumario. Abajo tenemos la desviación residual, que este comando, como vemos en pantalla, nos indica sobre 5 análisis estadísticos o datos estadísticos relacionados entre sí. A la distribución de los residuos del modelo los observamos con un valor de media que es 0, como se puede ver en pantalla. Si este valor, según la teoría, es 0, esto significa que los residuos se distribuyen conforme a una distribución normal, no estamos enfrentando una distribución anormal. Seguidamente, en el mismo análisis, siguiente, por favor, tenemos en la parte superior izquierda los interceptos. Estos interceptos, esto nos va a ayudar a estimar los coeficientes por el modelo, y cada coeficiente que se muestra se interpreta su signo para determinar el efecto de la variable sobre la probabilidad. Al signo me refiero si es positivo o negativo. Como podemos ver, igualmente para no perder en la imagen superior izquierda, tenemos que independientemente de los efectos significativos de la sobrevivencia, en este caso son tratamiento Expo 2, tratamiento Expo 4, especie TECA, tratamiento de especie Expo 2 melina y tratamiento especie Expo 4 melina, nos indica que el intercepto o que los efectos significativos de supervivencia tienen un promedio de 7,655 E-16. Ese E-16 lo que indica es que después del punto van a haber 16 cifras acumuladas ahí, porque no entendemos lo que significa el E-16 o E+16, que es de más. Al igual que con la siguiente script que tenemos en pantalla, estimamos cada tratamiento y observamos que el tratamiento Expo 2, como se ve en la imagen, tiene un efecto significativo en la supervivencia, aumentada en un promedio de 400,568, como se puede ver en pantalla. Y para la especie TECA, cuenta con efectos significativos de supervivencia disminuidos en un promedio de menos 4,055. Este sí es negativo porque, como vemos, el intercepto nos dio negativo. Al igual, como para no hacerlo tan largo, tenemos que para el tratamiento especie Expo 4 de melina, este también va a tener efectos significativos en la supervivencia, pero en promedio de menos 9,163. Seguidamente, a la derecha, en la parte superior derecha, tenemos el otro script
en el que se va a registrar el comando del error estándar para la estimación de cada variable, al que se puede interpretar con promedio de residuo, que por eso se llama stamp error. Aquí podemos ver que no hubo una variación significativa porque la mayoría estuvo entre 7 y 3. No se despejaron ningunos datos del promedio. Y seguidamente abajo, en la parte inferior derecha, tenemos el z-evalue, que en este caso nuestra variable nos va a indicar la prueba de hipótesis, si la probabilidad de este evento es baja, se rechaza, se anula, y sobre todo ver el valor de z, que si como vimos en clase era mayor de 0,05, se podría rechazar la hipótesis nula, y en este caso tenemos que, comparado los datos obtenidos con el p-value, consideramos que el tratamiento de Expo 2 no se rechaza la hipótesis nula, debido a que en el caso del tratamiento Expo 4 se rechaza la hipótesis nula por tener un p menor de 0,05, en la especie azteca tampoco se rechaza la hipótesis nula por tener un p mayor a 0,05, y en el tratamiento especie Expo 2 de melina se rechaza la hipótesis nula. Y el tratamiento por último, especie Expo 4 melina, no se rechaza la hipótesis nula que mencioné anteriormente. Por último, se muestra en el final del estudio de coeficiente, donde se muestra la desviación nula con sus respectivos grados de libertad, de igual forma para la desviación residual, que como podemos ver en pantalla, lo que nos va a indicar son valores no tan importantes como la aceptación o no de la hipótesis, pero que igual se toman en cuenta para este tipo de análisis. Seguidamente, casi igual, pero con resultados diferentes, tenemos el coeficiente del modelo 2, que al igual que lo que expliqué anteriormente, siguiente, por favor. Se plantean las hipótesis. La primera hipótesis, no pasó por, ok, la hipótesis, primera hipótesis, que los tratamientos no tienen efectos significativos entre la contaminación, y como en la en primer modelo también, que los tratamientos tienen efectos significativos entre la contaminación. Creo que no sé si es el internet, pero se está como pasando las diapositivas. Ok, ahí. Igual, tuvimos en el modelo 2 el comando o el script de cal, que igual nos ayuda a entender la fórmula y saber qué tratamiento estamos trabajando. También tenemos la desviación de residual, que esto nos indica igual 5 datos estadísticos relacionados. Al igual que en el modelo 1 tenemos una media de 0, lo que nos va a indicar que los residuos se distribuyen con una distribución normal. Y a continuación tenemos el comando que muestra los coeficientes estimados por el modelo. Cada coeficiente que se muestra en pantalla se interpreta su signo para determinar los efectos de la variable sobre la probabilidad, como lo mencionaba, si son en aumento o disminución de la probabilidad. Aquí podemos ver que el intercepto fue un valor de 0,2107. Para el tratamiento de Expo 2 tuvo un estimado de 1,0684, que es un aumento en la probabilidad. El tratamiento de Expo 4 igual tuvo un aumento en la probabilidad, y la especie azteca, como vemos un valor negativo, eso quiere decir que tiene una disminución en el aumento. Seguidamente tenemos que independientemente de los efectos significativos de tratamiento de Expo 2, tratamiento de Expo 4 y especie azteca, los efectos significativos de supervivencia tienen un promedio de 0,2107, que fue lo que les mencioné. Estudiando cada tratamiento, observamos que, como podemos ver en pantalla con el stamp error, se registra que para el tratamiento Expo 2 hubo un stamp error de 0,3401, y para el tratamiento de Expo 4 hubo un stamp error de 0,3673, al igual que para el tratamiento especie azteca hubo un estándar error de 0,2939. Seguidamente, en la parte inferior derecha, también como lo vimos para el modelo 1, tenemos el z-evalue en este caso, que entre más alto sea el valor de este z-evalue, mayor va a ser la divergencia entre los coeficientes del modelo, y el coeficiente igual a 0. En este comando, el tratamiento de Expo 2 expresó el valor más alto de z, que es el 3,142. Y también, para ir cerrando, tenemos a continuación el p-evalue. Esta prueba lo que nos va a indicar
es lo que, si la hipótesis se rechaza o se acepta. Para el tratamiento EXPO 2 se rechaza la hipótesis nula, para el tratamiento EXPO 4 no se puede rechazar la hipótesis nula, y para especies secas se rechaza la hipótesis nula. Y por último, se muestra el final del estudio de coeficiente, en donde se muestra la desviación nula en sus respectivos grupos, de libertad, de igual forma que para la desviación residual, que es lo que se puede ver en la parte inferior izquierda. Siguiente, por favor. Ok, aquí hay un dato súper curioso. Como podemos ver, al igual que en el primer coeficiente, el comando anterior, este comando que estamos viendo en pantalla, hace referencia al grado de libertad de un modelo. Como sabemos, la teoría nos indica que el grado de libertad se calcula n menos k. En nuestro caso, n era que teníamos, como mencionó la compañera al principio en la introducción, 239 muestras de teca y melina en datos bimoniales, ya sea 1 o 0. Esto lo vamos a restar con los 4 coeficientes que son los que nos dieron el análisis descriptivo, y la resta nos da 235. Como podemos ver aquí en el residual en la desvianza residual, nos indica que vamos a tener 235 datos de grados de residuo. Eso quiere decir que hemos llevado un análisis complejo y un análisis aceptado, porque la resta nos indica lo que nos está, por decirlo así, eh, la resta nos indica lo que el análisis nos da como resultado. Eso quiere decir que íbamos por buen camino, no vamos fallando. Y seguidamente, siguiente, por favor. Escucha, no se me escucha. Ah, ok, ya se me escucha. Sí. Ok. Respecto a lo que sería em, el modelo lineal general, como tal, para saber las diferencias significativas entre los datos, hay que considerar primero que utilizamos datos no paramétricos, por lo tal, pruebas de homocedasticidad como Levene y de normalidad como Shapiro, no las utilizamos y procedimos directamente a realizar No, no se le escucha a Joshua ya. ¿Los demás le escuchan a Joshua? ¿Soy solo yo? No, profe. Ok, no sé si alguno del grupo podría como continuar a partir de acá mientras Joshua se reconecta. Ok, profe, nada más voy a pasarme al teléfono para compartir desde el teléfono la cámara, porque sí se me pegó un poquillo cuando estaba en la compu. Ok, ok. ahora, ahora sí, no. Ok, ya iba a Ya. poner, pero ok. Sí, ok, perdón, la conexión me falló ok, bueno, respecto al modelo utilizado para sobrevivencia, utilizamos, bueno, em, hicimos 4 modelos. En la parte inferior derecha vemos el valor de A y C, que nos dice si el modelo, al retirarle factores, mejoró o no. El modelo utilizado fue el 1,
vemos que es el que tiene menor valor de AIC. Ok, este modelo constó por los factores de tratamiento, especies y la interacción de la misma. Los valores de probabilidad para tratamiento y especies fueron menores al de confianza, de 0.05, por lo cual estos dos fueron significativos. Y respecto a lo que sería la interacción, por lo cual se rechaza la hipótesis nula de este ANOVA y se dice que el tratamiento tiene diferencias significativas en la sobrevivencia. Luego vamos a ver por otras pruebas dónde estarían estas diferencias. Y bueno, para el modelo 2, si podemos seguir. El modelo 2 para la contaminación, si lo podemos simplificar. Pasarla, por favor. Si lo podemos simplificar, obtuvimos solamente el tratamiento y las especies. En la esquina inferior derecha vemos que el modelo 1 era el modelo COM 1 era el que tenía la interacción. Y al quitar la interacción se mantuvo el valor de AIC, por lo cual pudimos como tal simplificar el modelo. Luego al quitar otros factores aumentaba este valor, por lo cual no pudimos. Entonces, en la prueba ANOVA para este modelo nos da que el tratamiento es significativo al ser menor que el nivel de confianza, por lo cual el tratamiento, bueno, por lo cual la hipótesis nula se rechaza y decimos que el tratamiento tiene diferencias significativas en la contaminación. Ahora, estas diferencias las podemos ver o comprobar con pruebas de comparación múltiple. Hicimos, pasarla, por favor. Hicimos, pasarla de nuevo, por favor. Pruebas de Tukey, en la cual no se determinó las diferencias. Entonces, aquí podemos ver a la izquierda sería por tratamiento, las de arriba serían las de sobrevivencia y las de abajo por contaminación y las de la derecha son por especie. Entonces, vemos que los grupos no tienen diferencias, por lo cual utilizamos las pruebas de Fisher, que nos sirven más que todo porque nuestro modelo es con datos no paramétricos, por lo cual es mejor pasarla, por favor. Entonces, para lo que sería el modelo de tratamiento, al considerar la interacción, nos da que confirmamos todo el análisis descriptivo que antes mencionaron los compañeros, con melina siendo la especie que más sobrevive y en el explante 2. Luego, al considerar solamente los tratamientos, el explante que más sobrevive es el 4 y al considerar solamente la especie, confirmamos de nuevo que es melina. Luego, para el tratamiento vemos que todos son diferentes, eso ya para la conclusión. Y por último, en el modelo, pasarla por favor. El modelo de contaminación tenemos que solo tenemos para tratamiento que igualmente el que más se contaminó fue el explante 4 y por lo cual el mejor explante es el 2, confirmando lo antes dicho, y la especie que más se contaminó en este caso fue la de melina. Ok. Pásala. Pásala por favor. Cristel no ha vuelto, ¿verdad? Es que el Zoom me sacó, no sé si me escuchan. Se te escucha. Sí. Ok. Bueno, espero que no me saque. Bueno, entonces a modo de resumen y de conclusión, según lo que ya hablaron los compañeros, entonces, respecto con el análisis descriptivo,
hay mayor sobrevivencia y contaminación en la especie de melina, donde existe mayor probabilidad de sobrevivencia específicamente en el explante del día 2. Por otro lado, según el análisis inferencial respecto a las hipótesis planteadas para el modelo de sobrevivencia y de contaminación, se concluye con un 95% de confianza que se rechaza las hipótesis nulas planteadas para ambos modelos, y se dice que existen efectos significativos en la sobrevivencia y contaminación, de nuevo tomando en cuenta que la especie de melina es la que se contamina más y la que sobrevive más que en comparación con teca, según los resultados que obtuvimos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quería ver algo de nuevo donde está, bueno, primero que todo felicitarlos, igual fue un análisis muy extensivo y pues estoy muy contento de que le hayan puesto tanto, de verdad. Entonces, felicitarlos a los compañeros porque me gustó mucho el análisis, quedó todo muy claro, esclarecedor em, y justamente para esto es el análisis estadístico, para poder tomar decisiones con base en evidencia estadística, en datos, ¿verdad? No solamente como en lo que a mí me parece. Y bueno, por eso les digo, creo que han aprendido a hacerlo y estoy muy contento por eso. Ahora, quería preguntarles, o bueno, es que no lo vi, pero ¿qué, eh, ¿qué pasó? Bueno, por ahí vi que el modelo, creo que cuando pasaron del modelo 1 al modelo 2, no sé si pueden ponerlo de nuevo, que el valor de A y C disminuyó o se mantuvo, si no me equivoco. No fue más bien más adelante. No, En los en mi parte. Ujú. Sí, Sí, no fue en la profe. parte de Joshua. En mi parte, Melanie. Ahí abajo, ahí, exacto. Ok, ese es el modelo 1, ¿verdad? ¿O no? Es el modelo 1 este, Joshua. Ajá. Sí, Y, Ajá, y para ver el exacto. modelo 2, Siguiente diapositiva, Melanie. ujú. Entonces, cuando ustedes escogen el modelo, ¿cuál escogieron, perdón? Profe, es que era un modelo para contaminación y un modelo para supervivencia. En este caso, devuélveteme en un momento. En el de sobrevivencia Ah, ok, este es de sería sobrevivencia. el modelo 1. Ujú. Ajá, en ese, el mejor sería el modelo 1 porque es el que tiene menor valor de esa CAIC que se Ajá, dice. acá hay, correcto. Sí, ya lo vi. Ajá, Es que estaba confundido, creí que los dos eran de sobrevivencia. Entonces el no, siguiente profe. es contaminación. Ajá, el siguiente es de contaminación. Pásala, Melanie, por favor. Y en ese, como el valor se mantuvo al quitar el tratamiento, entonces se podía simplificar. Y Entonces utilizamos, mi pregunta acá es, tratamiento y la interacción no eran significativas, o sí eran significativos en el modelo 1. en el anterior. No, en este, porque en este está simplificado. Pero antes de simplificarlo, Ah, ok. ¿cómo era? Bueno, tratamiento está ahí, no está significativo tratamiento, especies no Ajá. es significativo. ¿Cómo era la interacción? La interacción no era significativa, ¿verdad? No significativa tenía que ser, sí. ¿Y cómo era Ah, especies antes de quitar la interacción? significativa también.
La especies Parece, no era significativa antes de quitar la interacción, ¿o sí me era? parece que sí. Sí, Si quiere, le confirmo mejor, sí, porque porque es que, digamos, si usted simplifica ajá, y digamos, especie, o bueno, no sé si nos quiere compartir la el pantalla script. de R, sí, Ok, mejor, sí, mejor. Deja de para ver compartir cómo ahí. pasó eso. Entonces, un momento. A ver, esto sería. Está abriéndolo, profe. Un momentito. Tranquilo. Entonces, eso sería con. Vamos a ver. Mm, Va, profe. Un momentito. Para correr todo. Si lo comparto, se me pega más. Si quiere apague la cámara para que no se le pegue. ¿Cierto? Ok, un momento. Ya les comparto. Vamos a dejar que corra todo. Acá, todo esto. Hola. Ujú. Sí, ok, profe, vea, vamos a ver. Voy a dejar la cámara encendida porque siento como que le hablo nada. Ahí estaría. Vamos para Ajá, el. vamos a ver. Ese es, dice, ese tiene la interacción. Ah, bueno, especies no es significativo. Y si usted corre el modelo 2, tampoco. Sí, no, Poco. está bien. Lo que me quedaba duda era nada más, digamos, si usted quita la interacción y si especies sí era significativo con la interacción y después si la interacción ya no, entonces no es conveniente hacerlo, pero en este caso todo bien, ¿verdad? Aquí sí Sí. estuvo bien. ¿Qué otra cosa les quería preguntar? No, yo creo que era solo eso, lo demás está muy bien, me gustó mucho y bueno, felicitarlos de nuevo. Bueno, ahora quedemos hasta aquí por hoy, ya son las 3. Gracias a los que ya expusieron. eh, y bueno, nos reunimos mañana igual, puede ser como a la 1:30, porque mañana igual nos toca exponer y bueno, estamos saliendo bastante bien. Entonces, cualquier cosa, mañana nos vemos de nuevo. Gracias.